Licenciada, buenas tardes. Hola, hijito. A ver, ¿quiénes más entran? Bien, sí. Licenciada, buenas tardes. Bien, ya vamos empezando entonces. Ya, chicos, miren. A ver, la asistencia la tomo al final. Aunque como son poquitos, no hay problema acá. Ya, entramos y hemos visto todo lo que es la parte correspondiente. Hola, hola, ¿qué tal? Hemos hablado con respecto a la fisiología, de cómo se produce la voz, los órganos fonoarticulares y todo eso. Así que ahora simplemente vamos a centrarnos en cómo inicia el desarrollo del lenguaje. Se divide en dos, en prelingüístico y en lingüístico. Les voy diciendo, va a ser pregunta de examen, ¿eh? De ahí no me digan que no. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cuándo inicia el lingüístico? Cuando el niño menciona su primera palabra. Todo lo que pase antes, desde el momento en que nace hasta antes de que diga su primera palabra. O sea, no hay que confundir el aleo y el gorjeo, sino que cuando dice, por ejemplo, mamá, no como mamá, no, mamá. Ya cuando es una palabra, ahí ya empieza lo que es el inicio sí o sí de la etapa del lenguaje lingüístico. Vamos a hablar primero del pre. La otra clase, la próxima clase, voy a necesitar que me compartan sus experiencias, pues, ¿no? Pero dentro del pre, como casi no tenemos memoria, pero sí, por ejemplo, de acá a ver cuántas son mamás. A ver, la señora Gaby. Gochachi, ¿eres mamá también, hija? No me acuerdo. Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Con Gochachi son 2, Mirta son 3, y Yacir que es papá y mamá, ¿no, hijito? Yo soy padre, licenciada. También eres madre, ya tienes que criar con tu esposa y... También, mi hija Ah, ya, igual que mi... ya, más vale. Los dos. Así me gusta. Bien, entonces ya nosotros sabemos esto de acá. Esto de acá ya es conocidísimo. El lenguaje viene a ser el sistema de comunicación entre palabras y pragmático. Dentro de lo pragmático vamos a hablar la parte práctica.
Significa de que persona que no practique lo que es hablar con otros, va a ser tipo Mowgli, no sé si se han visto la película en que el niño no habla nada, porque no interacciona con otro humano, ¿verdad? Solo se comunica con los mismos animales. Dentro de este desarrollo vamos a tener lo primero, la parte prelingüística que se compone de llanto, balbuceos, cuando te imita, cuando te dice, ah, y el bebé te contesta, ah. De acuerdo a las necesidades que quieran, pues, ¿no? Y si expresa sentimientos, si lo hace reír, si llora, todo esto, todo, cualquier parte de comunicación de este bebé, hasta antes que diga su palabra, va a corresponder al habla prelingüística. Hay que tener en cuenta que mientras más estimulemos a este niño en esta etapa prelingüística, pues, va a tener no solo comprensión, expresión, interacción cuando sea más grande. Y mientras más palabras escuche este niño en esta etapa, o sea, se le hable clarito, el niño cuando sea grande, pues va a tener facilidad de palabra, fluidez en la palabra, ritmo, timbre y tono. Bien, ahora, el llanto es el único medio cuando este niño nace. Hay que considerar que el llanto es uno de los puntos a evaluar cuando el niño recién nace, entra dentro del test de Apgar. Ya eso, si es que no me equivoco, lo están viendo en terapia de niños con la licenciada Mercedes, están llevando, ¿verdad? No, con la licenciada Fiorella, Fiorella y Meche, ¿qué les está enseñando? terapia ocupacional. Ah, ya, bueno, entonces exploten a Fiore en ese aspecto, porque la primera clase, si es que no me equivoco, habla y se refiere sobre el test de Apgar. Y hay que tener en cuenta que este llanto entra dentro de las primeras evaluaciones, ¿sí? Ahora, 6 semanas a 3 meses. 6 semanas es mes y medio a 3 meses. Estos bebés ya se arrullan. Cuando nosotros, por ejemplo, o chillan, o gorjean, o simplemente emiten cualquier sonido. Esto también entra dentro. Vamos a tomarlo como un entrenamiento de las cuerdas vocales. De ahí viene el balbuceo. Mamá, mamá, mamá. Ni sabes qué está diciendo, pero ahí decimos, ay, no, ya dijo mi hijito mamá. No. Es solo, el balbuceo es cuando repite lo que tú estás diciendo. A ver, di mamá. Y el bebé, ¿ah? O di papá, teta, tata. Todo esto. Este es muy bonito para poder nosotros hablar de estimulación. En terapia de niños, es bastante. Ahora, dentro, por ejemplo, de la imitación, los niños, los bebés, digamos así, son como una esponjita. Mientras más nosotros lo estimulemos, mejor va a absorber. Hay que tener en cuenta que su desarrollo de su corteza cerebral, escuchen, ¿eh? Nosotros ya sabemos que la corteza cerebral llega a tener un espesor de 0.6 milímetros, no llega ni al centímetro. Entonces, esta fijación de neuronas dentro de su corteza cerebral habla y se refiere mucho a la cantidad de estímulos que este niño recibió de pequeño, sea de la madre, el padre o del contexto en sí, ¿ok? Hay que tener en cuenta que no todos los niños tienen estímulos, no todos los niños nacen. No es lo mismo un niño que nazca, por ejemplo, en una familia numerosa, un niño que nazca, que sea hijo único, por ejemplo, o un niño que nazca y pueda socializar con animales o que vaya a una chacra, o un niño que nazca solo por ejemplo, en un departamento y que no salga para nada. Entonces, la estimulación varía bastante de acuerdo a su contexto. Mientras mayor estimulación hasta antes de que diga la primera palabra, pues, no, que mejor que arrullo a mi bebé para que duerma todo el día. No, tampoco, no es así. ¿Ya? Porque muchos padres y amigos me han sabido decir, no, prefiero que mi bebé duerme, que esto no, tiene que despertarse, tiene que estar activo. No solo es comer y dormir como los gatos. Bien, entonces, los gestos, la manera en cómo el niño emite sus emociones o brinda sus emociones, el fruncir el ceño, el renegar, el poner su carita como de ojitos de gatitos de Shrek, todo esto indica cómo estos bebés señalan, hacen que aparezca,
estas facciones. Hay niños que sonríen mucho. Hay bebés que sonríen mucho, mucho, mucho. Hay bebés que no sonríen y parecen un cachaco. Todo esto tiene que ver bastante. Ahora acá, dentro de las primeras palabras, este niño, pues, dentro de los 10 y 14 meses, normalmente se dice que o bien habla o bien camina primero. Está como, lo tenemos eso como un orden, pero no siempre se cumple. Pero sí está recomendado que niños comiencen a hablar a los 10 meses, otros a los 14. Y ahí cuando inicia ya la parte lingüística. Esta parte de acá entra en su examen, de ahí no me digan que no lo digo. La holofrase es cuando nosotros decimos toda una oración con solo una sílaba. Pa. Cada vez que yo llego donde mi ahijado y su hermanita está, pa, es, por ejemplo, ¿dónde está papá? Papá que me ven a ayudar, papá ven, rescátame, papá mi tía me está gritando, etcétera. O ma, y te mira con una carita como diciendo, ¿dónde está mamá? Quiero ir mamá, si no me das a mamá voy a llorar. Esa de ahí se transforma en una holofrase. No es la primera palabra, conste, es solo una holofrase. Todavía no he dicho una palabra. Ahora, dentro de la primera frase, este niño se corresponde a un habla telegráfica, de acuerdo a lo que escucha o lo que dice. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Nosotros, por ejemplo, decimos biberón y el bebé ta. Algunos dicen teta, otros solo ta. Y ya nosotros asumimos y uno no, al contrario, aunque nos cansemos como madres, como padres, tenemos que saber decirle teta para que él en su cerebrito una sílaba con la otra y recién incluyen una frase, si no, no. Dentro de estos, extensión semántica. Más fácil. Ma. A ver, Mirta, cuéntame, ¿cómo fue cuando tú tienes un hijo varón, no, Mirtita? Buenas tardes, licenciada, sí. ¿Cómo estás? Cuéntame en tu caso. ¿A qué edad por lo menos tu enano habló? Mi enano, Tu hijo. bueno, sus primeras palabras los dijo en sí, él dijo ma cuando Ya, tenía 11 meses. ya, eso no es todavía primera palabra, esa es una holofrase. O la frase. Claro, como usted dice cuando dicen ma o dicen pa. Ajá, cuando te diga mamá, ¿cuándo fue? Ah, ya, es ya cuando al año y 3 meses, se Ah, demoró. demoró. Porque hay bebés que lo dicen al año, ¿no? Y Ujú, hay otros que se demoran en hablar. exacto. Entonces, pero en algún momento has escuchado, por ejemplo, o te acordarás que te dijo ma y lo extendió, Mis, ¿o no? la verdad, no me No te acuerdo, acuerdas. ya son 21 años para 22 años, 21 ¿cuántos años años, ya? ya está grande, ya yo digo enano todavía pensando que está chiquito tu hijo. Mi hijo ya está ya un hombre, ya es Es que mayor. acá a ver, señora Gaby, en su caso, A ver, mi hijita, cuando tenía 6 mesecitos, ella no hablaba, o sea, no hablaba nada y le decíamos, pensaban que era mudita, y al ya, añito empezó a hablar así rapidito, o sea, ya decía palabras, al completa, añito empezó completa, sí. ya ves. Muy bien, así están los niños, dependiendo mucho. Por ejemplo, si mamá, papá trabaja, si se queda solo con la abuela o la nana, depende bastante esto, pero cuando vamos a ver la exageración es cuando estiran la palabra. No dicen más, sino dicen ma. Y hasta nosotros ahora, así como la clase pasada, ¿quién fue? ¿Quién fue que me dijo? Ah, Fernanda, creo que fuiste tú. No, Fernanda no fue. Sí, Fernanda. ¿Cómo era que se pasaba por tu casa el panadero? No, yo era cuando abría la puerta en mi Ah, casa, cuando porque abrías la acá no, puerta. por mi casa no pasa nadie, mis. Ya, pero ¿cómo Ella te fue dicen? Camila. Ah, Camila. ¿Está Camila? No está. Sí, buenas tardes. Ya, extiende tu palabra, extiende tu palabra.
¡Vamos! Pan, pan, cachito, carioca. Ya, bien, entonces tenemos dos teorías, una Skinner y otra Chomsky. Yo le voy a Skinner, ¿ah? Particularmente, pero por ejemplo, Skinner en el 57 nos dice que todo esto depende de lo que imitó el niño cuando tiene adultos cerca. Nada más, lo resumo en eso. Mientras que Chomsky lo llama que el niño nace con la capacidad ya de hablar. Nace con el lenguaje dentro de los genes, dentro de que sí o sí en algún momento tiene que hablar así, por ejemplo, se relacione con animales, etc. Chomsky nos dice que ya el cerebro está capacitado para poder adoptarse un idioma. Pero, por ejemplo, en el caso cuando les digo que voy con Skinner, es porque, a ver, por ejemplo, no sé, Lewita, hija, digamos que te llevo a Japón, ¿tu hijo va a nacer sabiendo español o japonés? Ah, no, ninguno. Español. A ver, ¿cuál crees que aprenda más rápido? Cualquier. Ah, el español, porque yo lo hablaré en español. Pero si te vas a un lugar donde todo el mundo le habla en japonés. ¿Pero con quién va a estar conmigo? Ay, madre, dice Santo, ya te imagino. A ver. Camila, en tu caso, tu enana ahorita que tiene, ¿cuántos años ya debe tener? ¿2? ¿3? 3 años y medio. 3 años, ya ves, ya está grandota. Si la llevo, no sé, a Brasil, ¿qué tal? ¿Va a aprender o no va a aprender por la continuidad de las Sí, personas? sí, de hecho, porque todo el mundo habla Va a falar portugués. portugués. Ajá. Ajá, muy bien, Entonces, yo también tengo que aprender. ya ves. Bien, entonces, Sí, pero es que también hay casos, porque yo he visto, pues, bueno, en internet, ¿no? Que, por ejemplo, tal persona se va a vivir desde que nació, pues, en tal esto, y no sabe el idioma, porque sus papás siempre le han hablado así. O sea, sabe, pero no sabe tan bien, ¿me entiendes? Pero lo primero que habla es español. claro, entonces tenemos... Ah, pero ha sido seguro por falta de interés también, porque no creo que esa persona no ha tenido amigos, Él les dijo colegio, flojo ya. universidad. Claro, pues. Y más bien ellos son los que manejan el tema de doble, aparte de doble idioma. nacionalidad, el tema de doble lenguaje. Políglota. Ujú. Claro. Flojo también la persona que has visto en internet. Muy bien, entonces tenemos estas dos teorías, fácil de diferenciarlas. Ahora, dentro de este desarrollo ya hemos visto, ya les dije, 0,6 milímetros de grosor que tiene la corteza cerebral, ¿ok? Eso no está en ninguna de mis diapositivas, eso está ya de tanto que me acuerdo. Ok, esto es 0,6, se afianza su desarrollo mientras dura la etapa prelingüística, ¿sí? Ahora, esa comunicación que tiene se da, por ejemplo, que el inicio, el llanto, por ejemplo, se da su control en el tallo cerebral y se transmite al cerebro, una cosa es tallo cerebral, otra cosa es cerebro, y se transmite al cerebro gracias al puente de Barol. Esto me gustaría dejarle tarea. Ya. Leguas me acuerda para más tarde dejarle más tarea. Ahora hablamos de la interacción. Los padres. ¿Qué tan importantes serán los padres? Que un papá esté presente, por ejemplo, en el embarazo, ¿será necesario o no será necesario que esté dentro del embarazo acompañando a mamá? A ver, díganme ustedes. Sí, obvio que es necesario. ¿Por qué? O aparte de que el niño, o la niña va a crecer con un parentesco tanto de mamá como de papá, sabemos que el tema de padre es como que hacia el niño, emocionalmente un poco más fuerte. Ok. Sí, ¿Alguien más? crece ¿Otra idea? crece con la seguridad, ¿no? De niño. Exacto. Ujú. Normalmente la función de mamá es la función de, voy a trasladarlo esto que les digo, al mundo animal, ¿ya? Cuando una hembra da luz a sus cachorros, lo primero es la protección y el cuidado. La función del macho, del estar acompañando, aunque no se cumple en todos los mamíferos, pero la necesidad de que esté el macho presente, la función del padre, es tan requerida, tan necesaria, como cuando el caballito de mar se encarga de dar a luz. ¿A qué me quiero referir? A que no solo es el acompañamiento, no solo es la seguridad, sino es el complejo de que existe un macho y una hembra para forjar un nuevo ser.
sea en el ámbito que sea, hablo mamíferos por si acaso. ¿Ya? Ahora, esta función va dentro de la socialización del niño. Cuando el niño no tiene la socialización de una persona o de un ente masculino, ahí es donde crece con, no es deficiencia, Frustración. no, tampoco, hay otro nombre. Espérense que se me ha ido. Crece con... bueno, la cuestión es que a nivel de la glándula pineal nosotros graduamos los sentimientos que tenemos hacia otra persona. Y cuando el niño no tiene, al menos en el desarrollo hasta los 6, 7 años, todavía no cuando es bebito, sino cuando hasta los 6, 7 se afianza ese desarrollo emotivo en la glándula pineal. No es por ejemplo, por eso es que dicen, padre no es el que cría, no que diga, padre no es el que engendra, sino el que cría. Mientras exista una persona masculina que le brinde eso, no hay ninguna baja en esa glándula pineal a nivel emotivo. ¿Sí? Creo que así lo puedo llamar. Entonces, Se sienten seguros. un poquito, porque la palabra no es seguridad, es completar, por así decirlo. Y ya de ahí cuando el niño crece y entiende la situación. Sería entonces complementar, Ahí está. ¿no? Esa es la palabra. Complementan a toda la labor que ya hizo la madre. Exacto. Exacto. Y eso se da en los mamíferos, no en todos, porque no todos los mamíferos lo hacen, pero digamos que cuando hablamos de glándula pineal, todos los mamíferos tenemos glándula pineal. Todos. Todos. Y nosotras las hembras, voy a incluirme dentro del rango animal femenino, tenemos la glándula pineal más grande que los machos. Por eso todas las hembras son las que dan a luz. Bien, ahora, dentro de este desarrollo, vamos a hablar la cantidad de palabras. Chicos, lo que van a ver de esta diapositiva en adelante es algo aprox, ¿ya? Hoy en día se considera hasta el doble de la cantidad de palabras que le he puesto acá. Y eso lo he leído no hace mucho, pero, ¿cómo les puedo decir? La literatura que pide el Yalevet para poder trabajar esto es sacada de la parte de lo que es la biblioteca virtual. Entonces no me puedo sacar de otro, ¿ok? Por eso es que me refiero a esto. La cantidad de palabras depende de qué tanta estimulación haya dado. Depende de cómo se le enseña a leer, depende de lo que raye, depende de lo que use. No es menos. Y por ejemplo, acá que tenemos dos docentes, como es la señora Gaby y Mirta, pues entonces me van a dar la razón, creo yo, o me equivoco, señora Gaby, Mirtita. La cantidad de palabras que un niño habla cuando va creciendo depende de la estimulación del padre, madre, entorno, ¿sí o no? Claro que sí. Imagínense que un niño crezca en su casa solo, ese niño va a tener poco vocabulario, ¿no? Por ejemplo, ahora los padres que trabajan, la mayoría deja a sus hijos pues en compañía de personas extrañas, ¿no? Y pues estas personas no le dan la estimulación que necesitan estos niños. Exacto. Bien, entonces de acuerdo a eso, cuando ahora nos referimos al habla dirigida, es que nosotros debemos hablarle claro al niño. No sé, se llama, por ejemplo, Mateo. Mateo, tu nombre es Mateo, no sí. Mateito, bebito, chiquitito, bonito, pichocho, macho, boy. No. Bien, acá empezamos con lo que le digo. La prelingüística. Desde la panza se debe estimular. Ojalá. Eso nos falta mucho a las madres. Empezamos, estas son las dos diferencias bien notorios. Nos lo vamos a tomar como límite 18 meses. No es tan obligatorio, ¿ok? Porque la cuestión que pasa a etapa lingüística, ya saben, cuando dice una palabra. Por ejemplo, ahí en el chat vemos que Milagro nos dice que su bebé le dijo Mili, no mamá, sino Mili. Entonces, esa de ahí ya es una palabra compuesta. Esa ya entró a la etapa lingüística. Ahora, la prevalencia y la estructura gramatical va a depender, por ejemplo, y eso es una muy grande falencia hoy en día, la ortografía. Es algo que ustedes se acordarán cuando estábamos en el instituto y les paraba yo revisando las tildes, la corrección de las palabras, todo. Mucho está faltando y es grave esto dentro de nuestro
léxico, nuestro vocabulario, escribir mal. Y a veces cansaba revisar tanto. Pero algún día se acordarán de mí. Bien, primer mes lo vamos a considerar, entramos con el llanto. Y el llanto a voluntad es para control. Si yo veo que mamá, papá no me da algo, lloro o hago berrinche. Y ni siquiera boto lagrimita, o sea, lloro para manipular, para hacer bulla. Son lágrimas de cocodrilos. Con sus lágrimas de cocodrilo. Tercer a cuarto mes, gaga, gugu, ña, mamá. Ahí empieza el balbuceo, la lación. Y la podemos confundir con la holofrase cuando decimos por buscar. Ta, ta. 15 a 20, miren, tercer mes, 20 segundos que van a durar sus sonidos. 5 a sexto mes de edad, ya te imita. Hasta imita las emociones. Si tú te pones tu cara de enojada, o llora o te imita. Ahí empezamos con los sonidos labiales. Pa, ba, ma. Los dentales, da, ta. Los del velo del paladar o velopalatales, ga, ja. Me estoy creyendo una bebé ahorita. Bien, del séptimo al décimo mes ya empezamos la afirmación. Cuando, por ejemplo, agarran un juguete y no lo quieren soltar. No dicen mío, pero si no se ponen, lo agarran fuerte y no lo sueltan. Y lloran. Dicen mi. Ajá. Y la famosa protoconversación, chicos, es cuando tú le hablas al niño y el niño como que si te contestara en su idioma, pero te está contestando. Tú le dices, ¿cómo estás haciendo? Otra vez, tú le hablas, te sigue contestando. Y lo mismo. A eso se le llama Mi sobrino es. Así es tu sobrino. De ahí viene la modalidad de intercambio. Sí, licenciada, una conversación muy intensa tenemos así. Ay, Dios. Y las vocalizaciones. Iniciamos las sílabas. 11 a 12, ahí está nuestra holofrase para buscar onta ma, onta pa. Sintetizarlo, en vez de caca, ca. Mame, dame vacinica, caca. Ya se hizo la caca. Sustituir, en vez de te voy a servir sopa, topa. O su primo, opa. Cuando uno le quiere decir, te voy a cargar, upa, upa, upa. Todos estos, bueno, yo que he ayudado a criar a mis sobrinos también, y más ustedes, las que son mamis, pues ya tienen este ejercicio de haber visto todas estas etapas tan rápido. Y esta de acá, chicos, vamos a resumirlo de dentro hacia afuera. Primero el llanto, luego el sonido, viene el balbuceo, la imitación. Cuando se ponen a lo que dice su compañera a conversar con su sobrino, la protoconversación, más vocalizaciones y suelta la palabra. Cuando soltó la palabra se transforma en etapa lingüística. Y ahí acabó nuestra clase. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Todo claro, licenciada. Todo claro, hablo muy claro. Sí, licenciada, todo claro con la clase. Con respecto a la tarea, siempre es a mano. Sí, quiero que me cuenten cómo fue ustedes. Que le pregunten a su mamá, mamá, ¿cuándo dije caca? O sea, le pregunto cuál fue mi primera holofrase. Algo así, pero... Mi primera frase y mi primera, mi primera holofrase. Para que recuerda cuándo fue sus épocas. ¿Tiene que ser de mi persona o puedo hablar de mi ahora hijo? sí se acordará mi mamá. Pregúntenle, es preferible en ese caso Milagros que le preguntes a tu mamá o si no quizás mamita, quizás papá o alguna tía, alguien que se acuerde de ti. ¿Ya? Ay, Miss, es difícil. Ay, no creo que sea que te hayan olvidado, tú debes ser inolvidable. Piensen en eso. Miss, Dime. no sé si, bueno, mis compañeras ya saben, ¿no? Que mi familia son puros viejos. Ya pues, los viejos todavía tienen algo de memoria, no seas mala que tú también vas a llegar a vieja. ¿Ya? No, yo decía que si podía ser, por ejemplo, de mis hijos. No se vale. Tienen que acordarse de ti. Bien, voy a... Uy, licenciada, ahora para que se acuerde mi mamá, pues, de mí.
Ya, disculpe, en el primer punto dice, ¿qué opinas del tema de hablar de la comunicación? O sea, hago un resumen sobre lo que es la comunicación en etapa prelingüística. Exacto, ¿qué te pasa? ¿Qué te Ah, pareció la ya. clase? Ah, ya, ahora sí. A entiendo. ver, señora Gaby, ¿está? Sí, mi presente. Ok. Castro. Castro. Nota. Córdoba. Presente, licenciada. Ay, ya, Castro, ahí estás. Dime, pues. Córdoba. No está. Una consulta, Legüita. ¿Córdoba estuvo en la clase anterior? Córdoba. Shirley. No. Hay que revisarla, gracias. Ok. Del Carpio. Presente, presente. Hola, Jimenita. Fer. Presente. Muy bien. Mari. Presente, Miss. Bien. Gochachi. Presente, licenciada. Bien. Guevara. Presente, licenciada. Ella, hazme acordar, ha justificado, ¿ya? Hazme acordar, ella ha justificado por todas las clases Zoom. Justo está en horario de trabajo. Huarcaya. Jenny, Hernández Jenny. Sí. Huarcaya. Nota. Legüita. Aquí estoy. Muy bien. Lenin, hijo. Manco. Presente, licenciada. Habla. Ya. Milagros. Presente. Hola, hija. Yacir. Ya no te voy a decir, ya no eres el bebito del salón, ya ahora estás viejo ya. Hijo, ¿estás o no estás? Se fue. Yo no sé por qué se fue. Licenciada. Pérez Alvela de Andrea. No. Estaba desconectado mi micrófono. Presente, Miss. Ahí estás, bien. Mirta. Presente, licenciada. Muy bien. Y Camila. Presente, Miss. Ok. Muy bien, chicos, pórtense bonito. Nos vemos la otra clase. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Cambio fuera, licenciada. Hasta Cuídese. luego, Miss. Cambio fuera, chicos.